¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenos días. Estamos en la bancada, que es con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana en donde vamos a tener las juras de los diputados electos el último 26 de octubre. Esto es 127 bancas ocupadas en su mayoría por nuevas figuras. El día miércoles van a jurar y a partir del 10 los vamos a tener también en su despacho. Me acompaña en esta primera media hora la señora Débora de Urieta. ¿Cómo le va? Señorita, habías aprendido. Había aprendido. Pero bueno, vos sabés sí, que es por señorita. respeto. Yo cuando respeto mucho a alguien le digo señora. Debe ser por eso. Claro. A mí me respetás justo. A vos te respeto mucho, claro. te temo, digamos, en el Sí, fondo. me tenés Entonces, miedo. te tengo Por miedo eso. porque sos bastante brava, entonces Lo por ahí sé. te digo. Bueno, ¿cómo te preparas para el miércoles? ¿Bien? Bueno, hablando de la sesión del miércoles, hay que ver si no hay movimientos de acá al miércoles, pues justamente ese día se define por un lado las autoridades de la Cámara y también el criterio, o si se le concede al presidente de la Cámara, que sea el que quede facultado para la conformación de las comisiones. Justamente por ¿A eso. qué le llamas movimientos? Por eso mismo A ver. estuvimos viendo que el viernes La Libertad Avanza logró sumar a dos nuevas figuras que hasta hace poquito una estaba en el PRO, o sea, hasta el viernes, y la otra estaba en Futuro y Libertad. Futuro y Libertad era, ¿no? El monobloque santafesino. Por un lado se trata de Bon Giovanni y por otro lado de Razzini. Exactamente. Títulos del día. Sesión especial el próximo miércoles a las 11 horas. Se aceptarán las renuncias presentadas por los distintos legisladores. Y ese mismo día, a las 13 horas, se tomará juramento a los diputados electos y se elegirán las autoridades de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Fentanilo contaminado y adulterado. Se reúne la comisión investigadora para poner en consideración el informe final. Y vamos a la primera nota del día. Viajamos para el sur, para La Pampa. Y nos saluda el diputado del PRO, Martín Adorain. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por el llamado. Buen día. Bueno, el PRO que es protagonista esta semana porque hasta donde sabemos no va a ser parte de ningún interbloque, va a seguir siendo un bloque autónomo, pero uno supone que va a continuar apoyando las principales políticas del gobierno. ¿Cuál es su impresión? Bueno, no solamente esta semana, hemos sido protagonistas los últimos 2 años, porque un gobierno que estaba muy débil con 37 diputados, creo que el PRO ha cumplido una función esencial en la gobernabilidad, haber podido llegar al 26 de octubre tan difícil que la política creía que Milei se terminaba y muchos argentinos se despertaron y le dieron un apoyo muy importante. Hoy el bloque de la libertad, creo que número más menos, está siendo la primer minoría a partir del 3 de diciembre. Así que sí, vamos a tener un rol muy importante, lo tuvimos y vamos a seguir acompañando al gobierno nacional en todo lo que se pueda. ¿Usted se considera oficialista, aliado, opositor, complaciente, si tuviera que definirse? ¿Cuántas? No, yo soy del PRO, lo dije desde el primer día, nos identificamos con muchísimas partes de la política económica del gobierno nacional, llevar tranquilidad a los mercados, bajar la inflación, luchar por el equilibrio fiscal, esas son banderas que siempre tuvo el PRO, igual que boleta única, ficha limpia. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando por nuestras banderas y en las que coincidamos con el gobierno nacional. Vamos a seguir acompañando y defendiendo esas ideas porque son las nuestras. ¿Qué tal, diputado? Débora de Urieta lo saluda. Justamente en ese sentido, si hubo alguien que fue aliado a este gobierno, aliado incondicional, dijo el propio Milei, fue el PRO. ¿Cómo explica que haya habido tantos saltos de su partido a la Libertad Avanza, o por lo menos de su bloque al bloque de la Libertad Avanza? ¿Qué lectura hace? Bueno, al haber coincidido tanto en lo económico, en el rumbo del país, en una Argentina que en el 23 parecía que no tenía futuro, pensá que estábamos al borde de una hiperinflación, con la mayoría de los jóvenes queriéndose ir del país. Y en lo económico el presidente ha cumplido, contó con ese apoyo el 26 de octubre, que ahí hubo mucha gente de Juntos por el Cambio y del mismo PRO que votamos esa lista. Y bueno,
por ahí algunos dirigentes o algunos diputados o senadores del PRO que no estaban tan convencidos decidieron pasarse. En lo personal no coincido para nada, no lo celebro, tengo muchos amigos que han decidido cambiar de partido político. Yo en lo personal no los voy a saludar ni festejarlo porque no coincido en la actitud política. Los entiendo el rumbo, entiendo el convencimiento de apoyar el rumbo económico del país, pero no la decisión personal. Diputado, usted integra la Comisión de Agricultura y ha habido bastantes movimientos con el tema de retenciones. Hubo una baja temporal, digamos, en octubre. Finalmente, los derechos de exportación ahora volverían a ser los que eran antes. ¿Qué opinión tiene? ¿Cómo cree que tiene que manejarse para adelante el gobierno? Ahí es una lucha que el sector agropecuario venimos dando desde el 2008. Han subido, han bajado las retenciones por decreto. Nosotros vemos en Milei un presidente que entiende al sector, que hay una predisposición a bajar las retenciones, de hecho lo ha hecho. Después la sacó temporariamente esos poquitos días. Nosotros lo que decimos desde el PRO, y lo digo yo en lo personal porque es una lucha muy importante para mí, la eliminación de retenciones tiene que ser por ley. Hay 6 proyectos hoy presentados en la Cámara de Diputados de distintos sectores. Creo que tenemos que debatir el tema y sacar la baja de retenciones programada por ley y que no se pueda volver a subir. O sea, no sea presidente, presidenta, lo que sea de turno en su momento, no pueda volver a instalar las retenciones nunca más por decreto. Diputado, respecto a lo que sigue para adelante, también hay una agenda, ya se habla de reforma tributaria, se habla de reforma laboral. ¿Qué opinión tiene? Son las mismas banderas que el PRO, venimos luchando siempre por una reforma tributaria, creemos que en Argentina es fundamental. Las 650.000 pymes que tenemos en Argentina, que son muy pocas en comparación a los países vecinos, tenemos 1/3 de lo que tiene Chile o Uruguay. Entonces, indudablemente la presión impositiva es muy grande, falta el acompañamiento del sector, porque es un sector que puede generar muchísimo trabajo y no lo estaría generando. Entonces ahí se unen las dos cosas, reforma impositiva y modernización laboral, porque también cualquiera que tiene un negocio, puede ser más grande o más chico, sabe el problema o las complicaciones que puede tener con juicios laborales, con un montón de temas que creo que es fundamental tratarlo, así que soy muy optimista para que ahora en extraordinarias en enero, más tardar en febrero, podamos sacar las 2 leyes y ahí vamos, en eso estamos trabajando. ¿Y qué lo diferencia del PRO al final, de la Libertad Avanza al final del día? Muchísimas cosas, ya nos viste. Luchamos por ficha limpia, logramos boleta única. Es insistente, es insistente. ¿Cómo? Es insistente la Débora. No, pero que tiene toda la razón del mundo. Yo le agradezco que haga esa diferencia. Yo lo dije muy bien en el rumbo económico, en cuidar los números, en esa eficiencia del Estado que los últimos años querían ser buenos con todos, pero eran malos con todos, porque gastos desmedidos, apretando al que produce, al que ayudaba, se le quedaban con la ayuda. O sea, ese Estado indudablemente la Argentina no lo quiere y nosotros luchamos por otro Estado. Y el PRO, Débora, somos gobierno en varias provincias, somos gobierno en una ciudad, hemos sido gobierno en Nación, y no hay que explicarle a los argentinos lo que es Mauricio Macri, lo que es el PRO. Es gestión, es transparencia, es reconocer cuando nos equivocamos, es diálogo. Entonces, no, tenemos diferencias enormes, pero no lo digo yo, lo tiene que saber la gente, y si la gente no lo entiende, bueno, indudablemente estamos en problemas, pero no va a... Me decías esto que gobiernan provincias, gobiernan la ciudad de Buenos Aires y gobiernan Entre Ríos, por ejemplo, y en ambos casos fueron un acuerdo electoral con la Libertad Avanza. Y de hecho estamos todos a la espera de cómo van a jugar o en qué bloques se van a ubicar los diputados de Rogelio Frigerio, por ejemplo. No, bueno, pero por eso, una cosa es la parte electoral, había que elegir entre volver al pasado o apoyarlo al presidente Milei, y fuimos muchos los que estábamos de acuerdo. Nosotros en La Pampa también hicimos un frente con la Libertad Avanza. Yo apoyé al diputado que va a asumir ahora el 3 de diciembre, Adrián Ravier, y a nuestra candidata Adriana García, y estaba convencido que eran los mejores representantes, pero yo no dejo de ser PRO ni luchar por los valores del PRO. O sea, una cosa es decir, vuelvo al pasado y tiro por la marchanta el esfuerzo que hicimos durante 2 años todos los argentinos, o me desdibujo como PRO o como referente.
son dos cosas totalmente distintas. Diputado, también integró la Comisión de Presupuesto, estuvo en el debate que hubo de los dictámenes que se van a caer la semana que viene. Lo que leyó del presupuesto, ¿qué le gusta, qué le cambiaría? Lo que me gusta es que se sigue manteniendo el equilibrio fiscal, que no nos mentimos, que hay que hacer obras que queremos desarrollar, que queremos invertir todo, pero con recursos genuinos, o sea, no movernos ni un centímetro de ese equilibrio fiscal. Y después, ahí sí, dar la batalla a los gobernadores, cada sector, por intereses personales, por aumento de sueldo, por aumento de jubilaciones, pero siempre cuidando el equilibrio fiscal. Yo creo que ustedes lo vivieron igual que yo y lo vivimos todos. Hasta el 26 de octubre había un movimiento desestabilizador porque Unión por la Patria, Unión por la Patria, como es, llamando a sesiones todas las semanas, llamando a comisiones, apretando gente, y después del 26 de octubre, que la gente los abandonó, desaparecieron del mapa político. Bueno, yo creo que eso la gente lo vio, buscaba una tranquilidad, no quería un lunes caótico, dijo, el pasado no, el futuro me da un poco de miedo, puede haber un poco de inestabilidad, pero el pasado no. Yo creo que se viene una Argentina de trabajo, de cuidar los números, de cuidar a los sectores, y todos soñamos con que esto se reactive lo antes posible y trabajando, pero el pasado nunca más. Ahora, aprovecho que está en la Comisión de Presupuesto. ¿Cómo está viendo las aperturas indiscriminadas de importaciones? Vienen distintos. Hoy, por ejemplo, salió un informe de la Cámara del Juguete alertando sobre el nivel de importaciones que hay en la previa, obviamente, a la Navidad. Si cree que eso es compatible con la generación de empleo, que se importen y que muchas empresas pasen de producir a ser importadoras de productos terminados. Es un tema muy sensible para el que está, porque a todos nos ha pasado cuando tu sector está mal o tenés que te cambian las reglas muy rápidamente. Yo vengo del sector agropecuario y cuando me ponían retenciones o me cerraban la exportación, como nos pasó con Alberto Fernández con la carne, que vos producíamos carne y un día para el otro no la podíamos exportar, vos tenés unos desequilibrios muy económicos y corres mucho riesgo de no poder mantener la empresa, de no poder mantener los empleados o de fundirte directamente. Estos cambios tan bruscos generan mucha incertidumbre. Yo sé que el conjunto de la sociedad se beneficia porque los precios en muchísimos artículos han bajado y han mejorado la calidad de los productos, pero tenemos que cuidar también la industria. Por eso, bienvenido el debate, y ahí es también donde nosotros nos diferenciamos, porque cuando fuimos gobierno tratamos de cuidar a todas las pymes y de cuidar a los trabajadores. Pero eso son bienvenido el debate y bienvenido que se pueda hablar de estas cosas. Durante muchos años todos estos debates no los pudimos dar. Martín Adoain, diputado del PRO por La Pampa, gracias por el contacto. Gracias a ustedes, como siempre. Abrazo grande. Bueno, y uno de los diputados que va a seguir hasta 2027, no son muchos, en realidad siguen en los que tienen mandato hasta 2027, pero los que no van a ser muchos son los que tienen mandato hasta el 10 de diciembre y pudieron renovar. Eso van a ser muy poquitos y dentro de un par de semanitas las caras van a ser otras, ¿no? No quiero alarmarte, pero los Alarmame, dictámenes dale. ya cayeron, porque hoy es 1 de diciembre. Los dictámenes cayeron ya. Ah, pues vos dijiste la semana que viene. No, Yo dije, los dictámenes caen... no, tenía tiempo hasta No, dictaminar. Ay, qué susto. Bueno, pedí perdón ahora. Ay, perdón. Los Tenés dictámenes razón. caen, Claro, informémosle la bien a firma de gente, los dictámenes. dictámenes caen cuando hay recambio. Yo acabo de caer en que hoy ya es Lo que pasa es que diciembre. uno No, está infiere bien. y sabe que el Ya no Poder puede Ejecutivo no va a enviar sesionar, extraordinarias, pero exactamente. si quisiera, el Poder Ejecutivo podría enviar extraordinarias. Mi comentario es que ya estamos en diciembre. Estamos en diciembre Tremendo. y cuando cambia la mitad de la Cámara, los dictámenes caen. Caen, ¿no? exactamente. No los proyectos duran 2 años. No, por eso hay que ver en estos días, no sé cómo la estás viendo vos, si crees que de acá al 31 de diciembre se va a sancionar el presupuesto o crees que eso termina en enero. Yo creo que es probable, lo que pasa es que el texto final es impredecible. Es impredecible. Si llega al recinto, se aprueba. Viste que hoy ¿Me se escuchaste? ampliaron para si llega al recinto se aprueba. Si sí. llega al recinto, se aprueba. Pero por eso mi pregunta previa es, lo que vimos hoy que se ampliaron partidas presupuestarias en discapacidad y demás, ¿crees que eso va a implicar algún cambio en el presupuesto? Sí, puede ser parte de los cumplimientos que quiera hacer el gobierno para que no le retoquen el texto, ¿no? Ahí va. De alguna manera, o las precauciones. Pero si el año pasado no llegó al recinto, porque si llegaba al recinto salía como no quería el gobierno. Exactamente. Si el gobierno lo lleva al recinto, sabe que es aprobación en general y en particular sale como quiera la oposición. O sea, que no haya imprevistos en el Claro, porque lo que recinto. hace Unión por la Patria, ya lo vimos con el gobierno de Mauricio Macri, es que te pone el bloqueo y los del medio terminan digitándote los cambios. O sea que eso va, por más que sean 5 los del medio. Exacto. O sea que ¿Y si se genera una reforma mayoría- laboral que arranca por Senado? Yo lo veo difícil que la reforma laboral, lo veo muy difícil que se apruebe en diciembre.
Me parece que es una intención de Bullrich, pero no lo veo tan fácil. Me parece que es bastante complejo porque primero no sabemos qué va a enviar el gobierno y cómo va a caer. Exacto. Entonces, me parece que no tiene el mismo nivel de camino allanado que puede tener el presupuesto. Bueno, pero vos tenés unas placas, Débora, de un proyecto presentado por Miguel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, que hasta ahora sigue siendo de Encuentro Federal porque no se está sumando a Provincias Unidas. Que si esto sigue así va a ser el bloque de Pichetto, como le decíamos, pero el bloque de Pichetto en el sentido casi Pichetto literal, porque es él y Mazzotte exactamente, pero todavía lo están tratando de convencer para que confluya. Tampoco que Provincias Unidas son 50, ¿no? Aclaremos. No, por favor, pareciera no, son que fueran... Exactamente. Son muy chiquitos y quieren tener una jefatura que no es Pichetto, lo cual ya de por sí es polémico. Exactamente, y están tratando de justamente convencer a Pichetto, obviamente que Mazzotte le está haciendo el aguante, podemos decir, en el mejor estilo argento, le está haciendo el aguante a Pichetto, que le habían prometido la presidencia del bloque y medio de manera sorpresiva se enteró que los gobernadores, sobre todo Maximiliano Puyaro y Martín Yarlora, impulsaban a Gisela Scaglia, que recordemos que es la vicegobernadora de Santa Fe y que ya tuvo un pasado aquí como diputada. Pero bueno, te hablaba de Miguel Ángel Pichetto, ¿por qué? Justo lo que le preguntaba al diputado, que yo le digo Ardojaín, pero no sé cómo se dice. ¿A qué diputado? Ardojaín. No sé cómo se... ¿A Pampita cómo le decís? Decí que es el primo de Pampita. ¿Por qué te da vergüenza decirlo? No, es el primo de Pampita. Pero me enteré las dos, ¿cómo le decís a Pampita? Pampita. No, bueno, el apellido, es que nadie le dice el apellido, se lo dicen al diputado. Bueno, ahora le preguntamos a alguien que entienda de farándula que nos diga cómo pronuncia el apellido de Pampita. Bueno, justamente lo que le preguntaba recién al diputado, que tiene que ver con la apertura indiscriminada, si querés, de los productos chinos a partir de 2 páginas web, 2 portales web que se hicieron muy, muy conocidos en el último tiempo, es que Miguel Ángel Pichetto presentó esa iniciativa. Recordemos, al día de hoy es el presidente de Encuentro Federal, y que propone poner un arancel del 30% a plataformas que sean de comercio electrónico y sean extranjeras. Es decir, no alcanzaría, por ejemplo, a Mercado Libre, y que sean todos aquellos portales que sean de venta directa al consumidor final o a través de terceros y que no estén radicadas justamente acá en la Argentina. Puede ser una empresa extranjera que esté radicada. Te voy a hacer una pregunta un poco compleja, Ay, no, pero como sé que te animás a todo... No, esto no me animo, me da mucho miedo. Pero no leí en detalle sobre todo los fundamentos. Sí. ¿Cómo encuadran este proyecto en las reglas de la Organización Mundial de Comercio? Porque China está reconocida ahí en la OMC y a esta altura tiene menos denuncias que Argentina, o casi parecido. ¿Dice algo el proyecto de eso? No, creo que no dice nada de eso, pero le podríamos preguntar a Pichetto. Sí, exactamente. Y bueno, justamente para eso, para poder justamente aplicar este gravamen del 30%, exige que haya una inscripción obligatoria de plataformas y sus representantes en el país. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta iniciativa? Por un lado, proteger a la industria nacional, por esto que le preguntaba al diputado, que qué empieza a pasar. Para muchas empresas les es más económico, les es mucho más costoso producir acá, la gente empieza a comprar afuera y en muchos casos terminan cerrando industrias o terminan convirtiéndose en importadoras porque es más barato importar que producir en la Argentina, lo cual genera que justamente se achique mucho el mercado laboral. Y por otro lado, y que capaz acaba lo que vos preguntabas de la OMS, busca terminar con la... OMC de salud. Es terminar con la supuesta competencia desleal. Obviamente China tiene ciertos beneficios. Claro, por eso, lo que seguramente hace Pichetto es detectar competencia desleal y en base a eso justifica el arancel. Digo porque Pichetto es una persona muy estudiosa de la legislación. Sí, seguramente eso. Y no se le puede haber pasado por alto. Recordemos que la mano de obra en China, para algunos alertan que es hasta esclava de alguna manera, eso por un lado, por otro lado. Hay quienes dicen que eso ya es viejo, pero bueno. No, bueno, hace poco salió un video de cómo producen, una de las empresas... Pero los salarios en dólares en China hay que ver si hoy están tan bajos como estuvieron en una época. Bueno, pero... acá están bajos en dólares. Digamos, acá están bajísimos, totalmente. De hecho, el otro día fue el debate por el salario mínimo vital y móvil y se quería aumentar 4.000 pesos cuando ya el salario mínimo vital y móvil es una complicado vergüenza. que decirle a China que compite con salarios en Argentina. Totalmente, ¿no? Y acá que tenía la mitad de los trabajadores en la informalidad que no sabemos ni cuánto cobran, Hace obviamente. 15 años sí.
uno veía que el salario argentino era alto en dólares y... Eso por un lado, pero por otro lado lo que tiene que ver con los impuestos. Recordemos que hay ciertas desventajas, si querés, impositivas para algunos empresarios o para algunas empresas radicadas en la Argentina. También algo de lo que no se habla mucho. En realidad alto en dólares, pero también tiene que ver con el poder adquisitivo. Argentina hoy tiene un costo en dólares para vivir bastante alto. Sí, y recordemos que el dólar está subsidiado, entonces también te es barato importar. Pero algo que yo me acordaba justo hoy a la mañana, que hace muchos años... ¿No flota el dólar? ¿Cómo muchos está subsidiado? No sé qué sé yo. bueno, te iba a decir algo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te acordabas Ah, hoy a la sí, mañana? que ellos Cuando son- tenías 30.000 personas del otro lado de la pantalla. Cuando tenía 30.000 escuchándote. personas escuchándome, como que te dijera en 2017 hice una nota de la industria, ¿no? ¿Cómo se llama? La blanca, la... No sé, ya Ay, está lo yendo que es muy lejos. lavarropas, heladera. Ah, la línea blanca. Línea blanca. Ah, ¿Y qué me planteaban muchos empresarios que están muchos radicados en, por ejemplo, San Luis, creo que era la provincia? claro, Villa Mercedes hay un polo industrial y pagan Ahí va. menos impuestos. Bueno, Entonces, ¿qué me planteaban ellos? Que era más costosa la logística de San Luis a Buenos Aires que de China a la Argentina. sí, claro, Son muy, totalmente. muy sí, sí. exactamente, son muy elevados los costos de Los logística. costos terrestres. Exactamente. Y no Entonces, tenemos trenes. no tenemos trenes y ni hablar que las rutas. Las el rutas- otro día que estuve, viste que me fui a Mendoza, Sí. pasé por La Pampa. Ay, la ruta 151. Dios mío. Bueno. ¿Qué te quiero decir? Que hay muchos ítems a tener en cuenta y que el gobierno no contempló y sí hizo esta apertura, si querés, indiscriminada de importaciones sin bajar impuestos, sin tratar de bajar los costos logísticos, digo. Y recordemos otra cosa, y es que este gobierno avisa que no lleva adelante ningún tipo de política Sí, industrial. hay que tener ¿no? en cuenta una cosa también, Débora. Hay mucha industria subsidiada hace mucho No, tiempo. totalmente. Yo Y tiene costos demasiado, digamos, tiene subsidios importantes hace tiempo, Totalmente. tiene mercados garantizados, ¿no? Exacto. Casi te diría que en algunos casos cazan en el zoológico, y aún con salarios baratos, los costos de las cosas que vamos a comprar son caras. totalmente, El eso caso desde ya. electrodoméstico. Pero es que Entonces, esto pasamos de un extremo al otro, el ¿no? consumidor es lógico que te diga, bueno, yo quiero importar. Claro, el el- tema es si están los dólares para importar, creo que No, es el problema el tema es que grande. después tengas trabajo para consumir lo que importaron. No, sí, claro. El tema es que también tengamos en cuenta, Débora, que el otro día hablaba con un industrial amigo tuyo, Ay, ya te voy amigo a decir mío. quién. ¿Quién? Me intriga. Ojo con el tema de hablar de industria y trabajo, que la inteligencia artificial está haciendo que los puestos de trabajo sean cada vez menos. Eso también. Por eso hay un Hablaban- montón de variables. Y las industrias que más están, o los sectores, quiero decir, que más crecen en el último tiempo son, si querés, petróleo y minería, Claro, que justamente que no son las que generan claro. puestos de trabajo. Débora, gracias por esta media hora. No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Seguimos con más La Bancada. Una pausa. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión.
Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Plantel renovado de 2 personas que no pude ver la semana pasada y un poco las extrañé, tengo que reconocer. El señor Guido Brauslaski, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? Y el Muy señor bien. Marco Giorgetti. Hola, Mauricio. Por razones distintas no estuvieron. En el caso de Guido, un viaje por motivos de defensa, pero se lo voy a dejar para el programa de Embón, que es el que más entiende del tema y seguramente si al que le guste de defensa, ahí va a tener una clase abierta entre 2 expertos, Brauslaski y Embón. La ausencia de Giorgetti sí no se entiende bien, hay muchas versiones. Derecho muchas. a réplica en este Fue a ver a momento. Banfield, ¿no jugaba Banfield? No, aparentemente estaba disconforme con en algún la Copa. resultado. Se me ¿no? acusó falsamente en Sí. esta columna Sí, sí. No, columna no, en los pasillos se te acusaba. que no asistí la semana pasada por, Muy Bordeaux. por no el querer control. El control felicitar es a, Bordeaux. por no querer felicitar a los hinchas de la luz. Ya me crucé en este rato que vine al canal a Sí. 2 personas de la luz. A las 2 las felicité con un saludo muy afectuoso. Muy bien. Y en el Roca no me quiero imaginar con los que te cruzaste. No, que pero ahí es más anónimo el tema. hay más anónimo, ¿no? Pero mucha camiseta, mucha cosa. No, hoy no tuve la suerte. Ninguna, no solamente el Lanús. La Claro. gente venía más formal para el trabajo. Bueno. Ya es hincha de Banfield, por si no saben. Y bueno, y tenemos la característica de varios hinchas de Lanús. Y a vos te gusta Mucha- soltar hipótesis al aire. Tenés mucha mala suerte. Sí. No puede ser que justo el control de televisión más Bordeaux del país te toque a vos. Sí. O sea, realmente, digamos. Te ponchan en tus peores momentos. Claro, te exacto. hacen Vos bullying hincha de desde el Lanús ahí control. manejando las cámaras. He tenido muchos peores momentos que ese. Sí, Bueno, pero en comparación no creo, ¿eh? sí, en comparación también. También. Han tenido Lanús, una épocas buenas institución, ellos. tremenda institución Lanús, ya la felicitamos, pero gran reconstrucción cuentan los historiadores. Creo que la última vez que habían salido campeón de Sudamericana, de hecho, no sé si Banfield no estaba en la B. Pegó en el palo. Sí, puede ser, sí, puede ser. 2017. Así que estamos, por lo menos, estamos. Bueno, está preparado para eso. Bueno, en una semana donde quienes están preparados son los 127 diputados que van a asumir miércoles. Recordemos que tenemos doble jornada el miércoles. A las 11, una sesión. Gonzalo Solabarrieta vino hace 2 semanas diciéndolo. Ahí van a ver. Bueno, finalmente se convocó para las juras, Marcos, ¿no? Sí, se convocó para la sesión No, preparatoria. perdón, para las renuncias a las 11. Sesión preparatoria al mediodía y a las 11 13. Y a las 11, 2 sesiones. dos sesiones. renuncias. 2 sesiones. A las 11 para renuncia. Aceptar renuncias. aceptar renuncia. Hay variadas. ¿Te acordás de alguna? Sí, Diego Santilli, por ejemplo, Para ser ¿Qué? ministro del Interior, por si alguien no sabe. renunció a ser diputado actualmente, a la banca que tiene actualmente, pero eso nunca se trató porque no hubo sesión. Pero además va a renunciar a la banca a la que accedió en las elecciones de medio término porque ya está ejerciendo funciones como ministro del Interior. Entonces tienen que renunciar a esa banca también. Me contaban que hay como jurisprudencia o uso y costumbre de que si un diputado presenta una renuncia y el Congreso no la trata, porque se trata cuando se sesiona y se sesiona cuando hay consenso para sesionar, Sí. o sea que puede no sesionarse en 6 meses, igual ese diputado puede ejercer otra tarea porque el Congreso es el que está en falta. Ahora, eso sí, si el Congreso se reúne y no le acepta la renuncia, ahí empiezan los problemas. Suelen ocurrir. No recuerdo antecedentes. No, pero yo tampoco. Hay que tener muchas ganas de dejar a alguien ahí atrincherado Claro. para que no... Pero bueno, lo Sí, cierto es que perder está una bien. Después banca. estuvo el caso, vos que tenés muy buena memoria, ¿te acordás cuando Scioli volvió para poner el Uy, voto? bueno, ahí pasó. Ahí fue Muy bastante bien. escandaloso. 2020, febrero. Sí. ¿Qué pasaba? Él estaba... Scioli versión frente de todos, ¿no? Claro, Sí. él había tenido un acuerdo... Recordemos que es ministro ahora de Javier Milei, ¿no? Es ministro de Javier Milei. Y él iba a ser embajador en Brasil. Claro. Entonces Exacto. había tenido, me parece que un pliego se había enviado, él ya estaba ejerciendo en comisión, pero como tenía el cargo de diputado todavía, lo usaron para el quórum. Claro. Y ahí se generó un tema de, pero pará, ¿por qué lo usás para el quórum si ya presentó la renuncia? Y es complicado, porque claro, es una doble Para actividad. el quórum para el frente de todos, ¿no? Exacto, en febrero de Sí. 2020. Sí. Que no hubo quórum. Lo usaron y no hubo quórum. O ¿Se sea, acuerda hasta ese dato, Mauricio? Me No acuerdo. me acordaba que no había habido quórum. Creo que no. Me parece que no hubo o hubo tarde y Y no contó Scioli. juntos, no, contó, Ah. y Juntos por el Cambio no reconoció el quórum y se fue. Algo Pero de digo, eso había habido. casos raros está ese, ¿no? En función de las renuncias, de los otros cargos. En general, cuando los diputados se sabe que van a asumir un cargo, además nadie quiere, todo el mundo aspira a estar, todo el mundo no, pero muchos legisladores aspiran a estar en funciones ejecutivas. Entonces el pase del legislativo al ejecutivo siempre se allana el camino, ¿no? Para que eso suceda. Claro, Sí, pero además para el bloque
y para el cuerpo es tener una banca menos. No, pero aparte vos querés asumir de ministro Sí. y no podés depender, no puede el Congreso obstruirte esa posibilidad, porque entonces que no se reúne todo el año no puede ser ministro. O sea, vos presentás lo que sí Santilli rápidamente presentó la renuncia. Claro. No es que aprovechó el doble juego. Presentó la renuncia y la renuncia aún no fue tratada, por eso técnicamente diputado y puede ser que sí. Sí, puede ser, pero no está ejerciendo la diputación, porque de hecho... El hecho de haber presentado... Y no está, digamos, no asiste a las Pero comisiones, ¿no? Vamos a hacer una especulación. Si necesitaran un voto o juntar el quórum o algo, podría volver Santilli mañana en una sesión especial. Eso ocurre con y las podría licencias. sentarse como diputado. Sí, lo que sí, yo sí, me parece que en ese caso lo que le convendría hacer Como dicen, sí. es el Poder Ejecutivo generar una renuncia inmediata al cargo, venir a ser diputado y Claro. después volver a presentar la Claro, renuncia. sería nada. Todo pero queda mal. como dirían los abogados, lo que no está prohibido está permitido. Exactamente. ¿no? Pero bueno, el miércoles a las 11 renuncias, a las 13 la jura. 127 juran, seguramente a tandas. Hay que ver, el otro día estuve en el Senado. Pasó rápido. Le fue agradezco rápido, ¿no? a Embón que me reemplazó, me permitió ver la jura del Senado. No esperaba menos de un gran compañero como el señor Horacio. Sí, pasó rápido porque son pocos Sí. y mucho familiar, mucho. Una senadora clavó 9 familiares ahí en la jura. 9. Y hubo lío por eso. Y hubo lío, claro. Claro, porque aparte Distinta vara para algunos dos de la senadores. Libertad Avanza, uno el Joaquín Vélez Lynch, el hermano del diputado, no entraron con gente, sino que juraron y lo que hicieron fue saludar a sus familiares que encima en el Senado están ahí nomás. Claro. El otro fue Agustín Coto. Ahora, después muchos de Unión por la Patria con 7, con 8, con Acá 9, en diputados fue no, increíble. no juran con familiares al lado. Algunos Acá hacen Algunos tandas. Algunos muy poquitos, pero como juran en tandas de diputados, no van solos. En ¿no? una época había chicos ahí. Pero bueno, sí, veremos. En el Senado, pero como son pocos, van de a uno, hay espacio para que vayan no acompañados. entraba, Guido, no entraba la que senadora que puso 9 personas. Cándida López, ¿no? López. No entraban las 9 personas, estaban contra la banca. Tremendo. Pero bueno, acá Cándida no López creo de que Tierra sea del así. Fuego. De Tierra del Fuego. Cándida Cristina López. Sí, ¿no? que, Sí. que es reelecta, ¿no? Ella y Mariano Claro. Recalde, nadie más reelecto, ¿no? Ella y Mariano Recalde. No recuerdo, sí. No, me parece que nadie más. Bueno, me parece que se siguen presentando proyectos, porque se pueden presentar proyectos, todo el tiempo se pueden presentar proyectos, en tal caso se verán cuando se tratan. Y una de las diputadas que nos deja, Pamela Caletti, de Innovación Federal, planteó la cuestión de las redes sociales en una iniciativa que Marcos se estudió. Contame. ¿Sabés que fui justamente a ver la publicación de los trámites parlamentarios para ver qué se estaba presentando en los últimos días de noviembre? Y bueno, mucha cantidad de proyectos de diputados en general que terminan su mandato y que quieren volcar todo el trabajo que hicieron, entiendo, ¿no? Por el caudal de proyectos que fueron presentados en la última semana, proyectos que vienen trabajando y que, para que no queden en el olvido, son presentados antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones y por ende a pocos días de terminar el mandato. En este caso, Pamela Caletti, diputada por Salta, que va a dejar su banca y no va a continuar en la Cámara, presentó este proyecto que además me pareció que puede generar alguna polémica porque siempre la discusión por la regulación de las redes sociales genera versiones encontradas. Objeto del proyecto de ley, establecer la obligación de acreditación de identidad para toda persona que desee crear un usuario en plataformas de redes sociales. ¿Eso no existe hoy, Marcos? Bueno, hay en algunas redes sociales en las que es uso y costumbre la cuenta que no tiene relación con una identidad personal de una persona. Calculo que, o se me hace que la red en la que más funciona esto es en Twitter o X, ¿no? Donde no es fácil asimilar el usuario con una persona física. Y hay muchas cuentas fan, hay muchas cuentas parodia, hay mucho troll. No, y aparte está el tema permitido en es- el uso eso. Y aparte el tema, esto cotidiano. nunca se legisló, pero se discutió varias veces. El tema es que los recursos para manejar la distribución de información los tiene quien creó la plataforma. Claro. O sea, que es la persona que de alguna manera programa los algoritmos. Sí. Es muy difícil culpar a un usuario. No, exactamente. Pero Digo, bueno, un usuario si no lo identificás, ¿no? Obvio. como está muy presente la discusión pública sobre los temas, sobre todo políticos, en Twitter, bueno, están los que ponen nombre y apellido y
tienen alguna función o relevancia, son identificables, y los que no. Y hay un debate sobre si eso debe ser o no regulado. Ponen nombre y apellido, por atrás dice me hackearon, ¿viste? Pasa muy seguido eso. Exactamente. ¿Qué argumenta o qué agrega el proyecto? Prevenir el anonimato malintencionado, reducir delitos informáticos y fomentar un entorno digital seguro. El objetivo del proyecto de ley también trazado en esta normativa. Ámbito de aplicación será aplicable a todas las plataformas de redes sociales que operen dentro del territorio nacional o brinden servicios a ciudadanos del país. Esto ya le da un marco de aplicación que hay antecedente con esta misma red social, pero se puede utilizar como ejemplo también para otras, es lo que pasó en Brasil. En ¿no? Brasil directamente se reguló Twitter al punto que no se puede usar, ¿no? No sé si no se puede usar, pero se le hicieron una serie de exigencias como que acreditaran, se pusieran a disposición de la justicia. Hubo una discusión con Twitter y hubo una discusión también sobre qué deben hacer los estados Siempre frente a estos chocan temas. esas cuestiones con la libertad de expresión. Sí. Son dos derechos que colisionan. Sí. ¿Cómo se regula? Toda persona que desee crear una cuenta en una red social deberá acreditar su identidad mediante un documento oficial, es decir, un perfil, un documento oficial. Sería así el límite. Hoy en día uno se puede hacer más de una cuenta social sin la necesidad de acreditar una identidad. Las plataformas quedarán a cargo de crear los mecanismos de verificación, según este proyecto de ley, y dispone sanciones como multas progresivas y hasta la suspensión del servicio en el territorio nacional. Este es el proyecto que fue presentado. Impecable. Recordemos, marcos importantes, los proyectos no caen, lo decíamos recién con Diurieta, Débora, amiga de ustedes dos. Los proyectos no caen con el cambio de composición, lo que cae son los dictámenes. O sea, el proyecto dura 2 años, lo puede tratar otra cámara, ahora si lo dictaminaste, lo dictaminó una cámara que ya no existe más. Exactamente. Entonces hay que dictaminar de vuelta qué es lo que va a pasar con el presupuesto. Por eso te decía que si uno ingresa hoy, los últimos días de noviembre, los últimos días de la semana pasada... Se llenó de proyectos. Se llenó de proyectos diputados que se van. y mayormente de diputados que terminan mandato. Sí, varios vimos que promocionaban en redes sociales. Gracias, Marcos, por este detalle. Y otro de los temas que hubo la semana pasada, aquí en Diputados, lo anticipaba Verónica Benaim, es la discusión por las vacunas. Hubo una Comisión de Acción Social y Salud Pública que reivindicó la necesidad de que los chicos y la gente se vacune, sobre todo los chicos que los llevan los padres, y hubo un evento aquí abajo donde estamos nosotros en el que cuestionaba la vacunación. Se metió en este tema, como siempre, en los temas álgidos y polémicos, el señor Brablaski. Así es. Bueno, una buena síntesis la tuya, Mauri. Este plenario de comisiones que, ¿por qué se reúne? Fue, de alguna manera, una reacción a toda la polémica, ¿no? Por ese acto, ahora lo vamos a ver, impulsado por una diputada, en el que se cuestionó la cuestión de la vacunación. Políticas públicas de vacunación, se hizo un análisis, fue una reunión informativa, plenario de comisiones de Acción Social y Salud Pública y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Se reunió, esto sucedió el 27 de noviembre, semana pasada, para abordar las políticas públicas y el valor de las vacunas. En la siguiente placa tenemos que estuvo presidida por los titulares de ambas comisiones, que son Pablo Yedlin y Daniel Goyán. No casualmente diputados opositores de Unión por la Patria. Hubo invitados y especialistas, entre ellos Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Andrea Gentile, infectóloga, pediatra, presidente de CONAIM, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación de Mauricio Macri, entre otros, ¿no? Todos resaltaron el valor de la vacunación y cuestionaron todo el discurso antivacunas que era marginal, pero ha empezado de alguna manera a permear en algunos sectores y ha empezado a decaer. Se habla de que hay
una caída en los índices de vacunación. Eso es tremendo, lo contaba Verónica Benaim, Sí. de que hay padres que no están llevando los chicos a vacunar. Digo tremendo porque no hay evidencia tampoco de que la vacunación no genere bienestar. La vacunación por lo menos impide epidemias. O sea, si tenés ese dato, No, más bien ¿contra qué otro dato lo vas a contrastar? Más bien la Bueno, evidencia es que la expectativa de vida se ha avanzado de la existencia de la exactamente, vacuna. O sea, se ha duplicado. exactamente. Ha avanzado mucho, ha avanzado, no tomamos conciencia, hay un par de libros interesantes al respecto porque como no había no hay tanto registro de lo que pasaba hace un siglo, pero la expectativa de vida subió muchísimo en solo un siglo. Y por eso cuando vemos las imágenes de la Primera Guerra Mundial, el otro día estaba viendo un documental, planteaban a veces los biógrafos de que la gente arriesgaba su vida cuando su vida tampoco tenía mucho por delante. O sea, te quedaban 10, 15 años, 20, tampoco te quedaba como ahora que ves un chico de 25 años y decís, por Dios. Esto, entre otras cosas, obviamente lo generó la vacunación, ¿no? Así es. Nada, si pensamos viruela, sarampión, no... podríamos pensar un montón de enfermedades que antes eran mortales, que eran muy graves y que, bueno, creo que la tuberculosis... La polio que tenemos, yo por lo menos tengo familiares que la tuvieron. En la década, creo que eso me 50, contaba 60. mi madre, que su antecedente cuando fue la pandemia, creo que década del 50, estuvieron encerrados. También es el único antecedente que hubo en la Argentina de un encierro por la epidemia de polio. Y no había... Bueno, todo esto se ha terminado con el tema de la vacunación y ahora empieza a haber estas corrientes, ¿no? Con ideas totalmente anticientíficas, sin ningún sustento, de curanderismo, estas cosas mágicas, estas cosas de creencias que van en contra de toda evidencia. Y que ponen en duda los beneficios en el caso de la vacunación. Estuvo también en la comisión, en este plenario, la diputada Cecilia Ibáñez, de La Libertad Avanza, que defendió la gestión del Ministerio de Salud de la Nación en la política de vacunación y negó cualquier alineamiento oficial con sectores antivacunas. Sí, estoy acá viendo una declaración de Mario Lugones, que también se desentendió. El problema de Mario Lugones es que no habla. Sí. ¿no? Hicieron el fin de semana un comunicado con 22 provincias. Claro. Defendiendo y ratificando el calendario de vacunas obligatorias. Si hablara sería más fácil, digo, lo interpelaron, no quiso venir, lo citaron 3, 4 veces a comisión, del tema de discapacidad no quiere hablar. Bueno, pasa esto, ¿no? Cuando vos no hablás y no das la cara, cualquier mensaje de quien fue una aliada de este gobierno, como Marilu Quiroz, te lo pueden enligar, ¿no? Sí, una aliada que ni siquiera fue sostenido este posicionamiento por su propio blog. Vamos a hacerle un poco de coaching a Mario Lugones desde acá. Los ministros tienen que saber que parte de su función es comunicar públicamente. Si no está capacitado para comunicar, nadie le pide que vaya como Milei, que vaya como el presidente, que sea un Cuño Libarona, que sea, no sé, un Guillermo Fancos, nadie le pide. Llame a un periodista, señor, que usted se sienta cómodo, y le haga 2 o 3 preguntas, y es la voz de un ministro. Pero ni siquiera quiere venir al Congreso. Entonces, pero suponete que tenga pánico. Que tenga pánico. No, bueno, pero Silvana Giudice el otro día... Parte de la función es comunicar. Claro, parte de la función es comunicar. En esta época en que vivimos. Y si una persona no está capacitada, ¿no? No sé, debería tener esas competencias. Y si no, debería entrenarse. Totalmente. Esto pasa con toda esta gente que viene del sector privado, que quizás son empresarios exitosos, buenos gerentes de empresas, pero acá los que comunican públicamente el gabinete del presidente son la gente de la política. Reivindiquemos la política. Sí, el otro día escuchaba a Silvana Giudice, que hoy es diputada de la Libertad Avanza, pero que hasta hace unos días estaba en el PRO, enojada un poco porque Lugones no venía en la comisión investigadora de fentanilo, y decía, yo cuando era funcionaria me gustaba que me llamaran al Congreso porque de alguna manera exponía lo que yo tenía que hacer, dirimía con quien tenía que dirimir. La vimos a Patricia Bullrich también muy cómoda en el sentido de muy dispuesta, ¿no? Pasó momentos buenos, momentos difíciles, exponiendo como ministra de Seguridad aún después de las elecciones. O sea, al Congreso, al margen de que también hay que tener una comunicación institucional, al Congreso hay que venir, ¿no? O sea, y Lugones no vino ni siquiera cuando se votó su interpelación. O sea, se votó la interpelación y faltó, como no hay una ley que regule la interpelación, no lo sancionaron.
pero si la hubiera, no sería más ministro. ¿Cuál es la consecuencia? Pasa esto. Resulta que hay una política pública denostada por una aliada y vos no hablás. Bueno, retos al ministro. Retomando esto, una cosa es, suponte un tema que él está, que la oposición acorrala al ministro con, no sé, con una interpelación o lo que sea. Acá es una condición que el ministro tiene que salir a plantar una postura pública. Sí, acá no está acorralado. Y es la voz del ministro, claro. Es un tema que tiene que ver con su cartera. Bueno, hizo un comunicado, ¿no? Sí, tremendo. Pero bueno, ahí se podría discutir, podríamos avanzar pronto, para qué sirve un ministro y para qué sirve un ministerio. Por ¿no? lo pronto, Guido, por lo que viste en esa comisión, hay consenso pleno en todos los sectores del Congreso de que la vacunación es importante. Y la expresión que vimos de la diputada Quirós es casi que minoritaria, cuando no individual. Sí, y yo... Así es. Experiencia personal, hace poquito tuve que dar las vacunas del calendario a mi hijo y está plenamente vigente toda las vacunas, se consiguen fácilmente. No, pero el tema es que... En instituciones públicas. ¿Y eso qué opinás? ¿Porque hay gente que no está yendo? No, digo que no hay una objeción a si hay falla nación, falla provincia o falla un municipio, digamos, en vacunación está funcionando de parte de, tanto de, por lo menos en mi caso, tanto de nación como de provincia. Provincia en la aplicación y nación en la distribución. Nadie cuestiona que si funciona o no el plan, sino que hay gente que cuestiona directamente la vacuna en sí. Había un humorista, que había un escritor y humorista que vivió hasta el año 50, se llama Enrique Jardiel Poncela, un gran escritor madrileño, escribía libros con mucho humor. Y siempre me acuerdo, me causó mucha gracia, era muy irónico, muy jugaba por el absurdo. Hablaba de un pintor, era un protagonista de su novela, que tenía un cuadro que era campesino búlgaro huyendo de la vacuna. Campesino búlgaro huyendo de la vacuna. Eso murió en 1952, Jardiel Poncela. Estamos en el año que estamos y hay altos funcionarios, gente que pasó por la universidad huyendo de la vacuna, como el campesino búlgaro que decía. La historia es cíclica, Brablaski, la historia es cíclica. Dicen eso. No retrocedamos, ¿no? Bueno. Gracias, Guido, por esta media hora. Gracias. Y gracias, señor Marcos. Por favor. Llega Horacio en Bonn. Nosotros nos vamos. Mañana estamos de vuelta acá a las 13 en La Bancada. Hasta luego. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar